Hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Estamos ya en las meditaciones del capítulo 13 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, y hoy vamos a ver algo muy especial, el discurso del final de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos listos ya 5 temas. Son las señales del fin, el comienzo de los dolores, la destrucción del templo de Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre y velen para no ser sorprendidos. Nuevamente te invito a participar escribiendo aquí debajo en los comentarios alguna opinión de estos temas, alguna pregunta si tienes, con gusto trataré de contestarla. Pues listo, en el nombre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, vamos a comenzar. Como siempre vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un tema muy interesante, súper interesante de hecho, que nunca deja de tener vigencia y últimamente está muy de moda. El discurso escatológico de Jesús. Este discurso, antes que iniciemos a leerlo, debemos de tener muy en cuenta lo siguiente. Tiene un doble significado. Bueno, casi todo en la Biblia tiene un doble o hasta un triple significado, pero este es un doble significado muy especial. Se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén, pero también apunta, y ya lo vamos a ver, a la segunda venida de Jesucristo, al fin de la historia. Voy a intentar que veamos estas dos perspectivas, y espero no extenderme mucho, trataré de no hacerlo, porque luego esto se presta a ciertas confusiones a las que no quiero que entremos. Vamos a leer pues capítulo 13, versículo 1. Un poquito para entrar en el contexto, recordemos que Jesús había sido casado, dice el Evangelio de San Marcos, casado, intentaron casarlo dentro del templo de Jerusalén. Ponerle pruebas, ponerle trampas para que cayera y tener entonces razones para matarlo. Jesús va a salir del templo, pero vamos a empezar a leer. Capítulo 13, versículo 1. Al salir del templo, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Palabra del Señor. Jesús, Dios, se sale del templo. Eso ya nos dice mucho. ¿Cómo es que Dios se sale del templo? ¿Cómo es que Dios abandona el templo? El templo donde querían matarlo y de donde van a salir aquellos que lo van a acusar, que lo van a entregar para que sea sacrificado por los romanos. Del templo, hablamos de que ese templo de Jerusalén ya no daba fruto. Entonces Jesús decide salirse del templo. Y a continuación viene un discípulo de Jesús y le va a decir, Maestro, mira qué piedras, mira qué construcciones. Un poquito el hombre como presumiéndole el templo que les había llevado más de 50 años construir. La respuesta de Jesús va a asombrar a todos los que lo van siguiendo. Dice Jesús, ¿ves esas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Es decir, este templo va a ser destruido. Este templo al que Dios está abandonando, porque la gente del templo abandonó a Dios. Estas construcciones grandiosas van a ser destruidas, derruidas. Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Esto sorprende muchísimo. Y sigo leyendo, estando luego sentado en el monte de los olivos frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Palabra del Señor. Aquí algo bien interesante. Primero son Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que están en el monte de los olivos, y desde ahí ellos pueden ver el templo. Ellos que fueron los primeros 4 discípulos,
Si nos volvemos a los primeros capítulos, vamos a ver que efectivamente los primeros llamados fueron estos 4. Dicen algo bien interesante. Primero le dicen, dinos cuándo sucederá eso. Y uno dice, eso. Que el templo va a ser destruido. Bien. Pero luego hacen una segunda pregunta. ¿Cuál será la señal de que todas esas cosas están para cumplirse? ¿Todas esas cosas cuáles? Si Jesús solo habló de la destrucción del templo. Probablemente Marcos otra vez se brincó algo que dijo Jesús y que él o no se enteró o no le pareció importante. Pero con lo que viene más adelante vamos a ir viendo que muy probablemente Jesús ha estado hablando ya por un buen rato con ellos de varios temas, tanto que les provoca la curiosidad y ellos se acercan, no se aguantan, se acercan y lo cuestionan. ¿Cuándo? Primero, ¿cuándo? Es decir, fecha. Dinos en qué fecha. El ser humano tiene necesidad de saber exactamente cuándo. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la señal? Es decir, una señal. Dinos una señal de que todas esas cosas, ¿cuáles? Ahorita vamos a ver, están para cumplirse. Vamos a leer el versículo 5. Jesús empezó a decirles, miren que no los engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Fíjense cómo inicia Jesús, y de hecho así concluye también. Esta advertencia se va a repetir varias veces. Que nadie los engañe, que no vengan y les digan mentiras, que no vengan y les cuenten cuentos. ¿Cómo me gustaría que todos tuviéramos claro en la mente esto? No nos dejemos engañar. No permitamos que nos cuenten cuentos como cada rato se cuentan. Jesús es muy claro. Miren que no los engañe nadie y nos dejamos engañar una y otra vez. Nos gusta que nos mientan. ¿Por qué? No lo sé. Vendrán muchos usurpando mi nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo van a venir muchos. ¿Vienen en el nombre de Jesucristo? No, pero ellos dicen que sí. Eso es mentira. Diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Había dicho Jesús, los van a engañar una y otra vez. Pero al final de cuentas, quien nos está engañando es el maligno, porque el día que la segunda venida de Jesucristo se cumpla, ese día, muy probablemente ya nadie crea. Este es el juego macabro, ¿no? Diles que ya mero, y nunca vino. Y no llega, y todos empiezan a decir, no es cierto, hasta que no lo creemos más. Y cuando realmente debamos poner atención, no la vamos a poner. He ahí el juego, he ahí el engaño. Dice pues, cuando oigan hablar de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Otra sugerencia de Jesús, invitación, no se alarmen, no se alteren, no pierdan la paz, no pierdan la tranquilidad. Eso, dice, eso es necesario que suceda. Escuchemos bien, eso es necesario que suceda. O sea, eso no lo podemos evitar, como también cuando dijo, a los pobres los van a tener siempre con ustedes. Podemos ayudar muchísimo, pero siempre va a haber pobres. Aunque hay gente a la que no le gusta esto y que Jesús lo haya dicho, menos le gusta. Pero esa es otra historia. Dice, pero todavía no es el fin. Sigo leyendo. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores del parto. Es decir, esto es tan solo el comienzo, el principio. Es el amanecer apenas.
Terremotos siempre los ha habido. ¿Y lo seguirá habiendo? Lo seguirá habiendo. Eso lo sabemos todos. Más fuertes, menos fuertes, huracanes, tormentas, tornados, guerras, hambre, incendios. Eso siempre lo va a haber. Pero recordemos, no se alarmen. Esa es la invitación de Jesús, no se alarmen. Si tienes un corazón verdaderamente lleno de Dios, no tienes por qué alarmarte. Sigo leyendo mejor. Pero ustedes miren por ustedes mismos. Los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa, para que den testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva en todas las naciones. Esto les pasó a los mismos apóstoles ya. Ellos tuvieron que dar testimonio de Jesús. Fueron llevados ante los gobernadores, ante los príncipes, ante los reyes. Visitaron muchas naciones, de hecho todas las naciones del mundo conocido en aquel entonces. San Pablo, por ejemplo, fue capturado no una, sino bastantes veces, encarcelado, y recuerdo aquella con el carcelero. San Pablo estaba cantando salmos, feliz, contento, encerrado. O también cuando Pedro y Juan son capturados dentro del templo, los encierran y ellos estaban felices porque los habían capturado por el nombre de Jesús, porque estaban predicando a Jesús. Ellos estaban contentos. No se alarman, no se vuelven locos. Están felices por eso. Porque el cristiano está llamado a eso, a dar testimonio de Jesucristo en todo momento, dirá San Pablo, a tiempo y a destiempo, cuando se puede y cuando no se puede también. Esto no es solo para los apóstoles, es para todos nosotros, o para todo aquel que realmente está siguiendo a Jesucristo. Sigo leyendo, y cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen de qué van a hablar, sino hablen lo que se les comunique en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo, y entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. De esto, algunos detallitos. Por ejemplo, será el Espíritu Santo el que hable por ustedes. No se preocupen de qué van a decir. Si tú estás lleno de Dios, de Espíritu Santo, de Jesucristo, lo que emanará de tu boca serán palabras amorosas, palabras que hablarán del Maestro, porque de lo que está lleno tu corazón, habla tu boca. Si cuando tú hablas con una persona, con tus amigos, tus amigas, tus vecinos, vecinas, papás, hermanos, primos, si cuando hablas lo único que sale son tonterías, sandeces, cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, es porque en tu corazón hay eso. De eso has alimentado tu corazón, tu vida, tu mente, y tu boca no es sino un espejo, solo refleja lo que llevas dentro. Si lo que llevas dentro es a Jesucristo, tu boca hablará de Jesucristo. Es hermoso ver, por ejemplo, a los jóvenes hablar de Jesucristo con tanto entusiasmo, con tanta alegría. Pero también es muy triste ver a otros jóvenes que quizá conocieron a Jesucristo y hoy no hacen sino hablar de porquería y media. Es que es así. Y estas son pruebas que uno mismo tiene, que uno mismo se debe de hacer. ¿Qué sale de mi corazón? ¿Realmente soy discípula de Jesucristo? ¿Realmente amo a mi Señor Jesús? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Cómo evangelizo? Si es que evangelizo, ¿a cuántos? Aunque sea uno. ¿Realmente hablas con amor de Jesucristo? ¿Realmente puedes decir que le amas? ¿Puedes decirle a todo el mundo que le amas? ¿Puedes demostrarle con tus obras, no solo con tu boca, con tus obras, con tu vida, al menos a una persona que amas a Jesucristo, que le sigues, que le sirves? Pregúntatelo.
A veces no hablamos precisamente por lo que dice en el versículo 13. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Y esto, que ahorita a lo mejor no es tan visible, bueno, yo ya lo veo. Evidentemente yo no soy odiado por todos, pero sí hay muchas personas a las que el que yo predique, el que yo hable de Jesucristo les molesta muchísimo, tanto que se ofenden y agreden. Lo extraño es que muchas de esas personas se dicen cristianos de verdad. O sea, dicen conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, y sin embargo odian que yo hable de Jesucristo. Un ejemplo claro, mis hermanos protestantes odian que yo hable de Jesucristo, pero seguiré haciéndolo, no me queda de otra. Ay de mí si yo no evangelizo. Aparte, para mí es un gusto, una alegría, un don de Dios que yo no puedo desperdiciar, que yo no puedo echar en el bote de la basura. Al contrario, me lo dio el Señor, hay que perseverar, hay que cuidarlo, hay que echarlo para adelante. Pero dice, serán odiados por todos a causa de mi nombre. No tengas miedo. Dirá Jesucristo, yo estoy contigo, yo voy contigo. Ánimo, levántate. Hazle como a todos esos a los que curó Jesús, que una vez curados, los seguían al Señor. Otros, como aquel hombre que se fue a toda la Decápolis a evangelizar, a hablar de Jesucristo, porque el Señor lo había liberado de los demonios, de una legión de demonios. Dice, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Persevera, no te canses, no te desanimes. Esto es algo en lo que a veces yo caigo, en el desánimo. Bueno, lo que sigue se refiere muy claramente a la destrucción del templo de Jerusalén. Voy a leer. Pero cuando vean la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre a recoger algo de su casa, y el que esté por el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Oren para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a ver. Y si el Señor no abreviara aquellos días, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces, hasta ahí le voy a dejar palabra del Señor. Dice, cuando vean la abominación de la desolación. En una Biblia me llamó mucho la atención, decía, el ídolo del opresor o del agresor. No, el ídolo del invasor. Lo más correcto es la abominación de la desolación, porque así se habla tanto en el libro de Macabeos como en el profeta Daniel. Pero tal vez se entiende mejor, nosotros lo entenderíamos, o mucha gente lo entendería mejor, cuando se dice el ídolo del invasor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el profeta Daniel nos habla de que llegará un momento en que se instalará un Baal en el templo de Jerusalén, un dios pagano, un Zeus olímpico, como sucedió en el tiempo de los Macabeos, que los griegos instalaron un ídolo en el corazón mismo del templo, y esto desató la furia de los Macabeos, y se viene una guerra tremenda. Y eso desemboca en que los romanos intervienen para ayudar a los judíos, expulsan a los griegos, al imperio helénico, pero los romanos se quedan como el nuevo imperio oprimiendo a los judíos. Pero bueno, así funcionan las cosas, así funcionaron las cosas allá. No llegó a suceder, pero los romanos tenían la intención de instalar en el templo, porque era precioso ese templo, las imágenes de sus propios dioses. Esto lo dice el historiador Flavio Josefo, quien, dicho sea de paso, era judío, historiador judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. Qué interesante, tanto que en algún momento los romanos lo mandan como mediador y los judíos lo hieren. Pero bueno, un día quizá hablemos de Flavio Josefo, no lo creo, pero... En fin, algo así se pretendía hacer.
pero para ello tendrían que expulsar a los judíos. Tanto por eso como porque en una sinagoga se hizo un sacrificio pagano por parte de los romanos y otros detalles, la opresión, los impuestos, etc. Viene la rebelión de los judíos en el año 66, si mi memoria no me falla. Dura tan solo unos cuantos años, pero luego en el año 70 viene el comandante Tito, comandante romano, con 4 legiones. Voy a leer lo siguiente, déjenme para que no se me pase ni un detalle. Dice, según Flavio Josefo, las causas inmediatas de la revuelta en el 66 fueron un sacrificio pagano ante la entrada de la sinagoga de Cesarea Marítima, seguido por el desvío de 17 talentos del tesoro del templo de Jerusalén por el procurador Gessius Florus. El acto decisivo que significó la ruptura con Roma fue la decisión de Eleazar ben Hananía, encargado del cuidado del templo, de no aceptar más el sacrificio cotidiano para el emperador. Entonces, estos son los elementos que desencadenan la guerra entre los judíos y los romanos. Les repito, en el año 70 viene Tito, rodea toda Jerusalén y empieza a asfixiarla, y digámoslo así. Empieza a racionar la comida, empieza a racionar el agua. Luego llegan en peregrinación, como cada año, miles y miles de judíos. ¿Y qué sucede? Los dejan entrar, los romanos. Pero, oh sorpresa, cuando se quieren ir, no los dejan salir. Con esto, los judíos eran muchísimos más, porque la ciudad crecía muchísimo cuando llegaba la peregrinación anual. Pero si no la dejas salir, entonces tienes un problema bien grande. Y esto empezó a desesperar a los judíos. Finalmente los romanos fueron entrando, fueron atacando, fueron destruyendo todo, hasta que incluso empezaron a destruir el templo, el cual no querían destruir. Pero primero se incendia y luego ellos mismos tumban alguna que otra pared para poder entrar. Y, según dice Josefo, al final los romanos ya no les importó y destruyeron incluso desde los cimientos del mismo templo. Aquello fue horroroso. Por eso dice aquí que es una gran tribulación. Hubo hambre, hubo sed, hubo muerte, hubo más de 1.100.000 muertos y casi 100.000 esclavizados por parte de los romanos. Aquello fue brutal, fue sangre por todos lados, fue salvaje. ¿Por qué? ¿Recuerdan la parábola de los viñadores asesinos? Se les va a quitar su viña, se les va a quitar la viña y será entregada a otros. Estas cosas que suceden cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando la protección de Dios se aleja porque el pueblo ha echado afuera a Dios. Y se repite, y se repite, y se repite. Y como lo dijo San Agustín, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él, es decir, todo lo bueno. La bendición de Dios es como una sombrilla, un paraguas, que te protege del sol, te protege de la lluvia. Pero ¿qué pasa si tú te alejas de ese paraguas? ¿Cómo te quejas contra el paraguas luego y le dices, mira que me estoy mojando, mira que me estoy quemando con el sol? Si tú mismo lo lanzaste, tú mismo lo tiraste. Así hacemos a veces con Dios. Lo hacemos a un lado y después nos quejamos. Es la historia o las historias que están contadas de manera repetitiva en el libro de los jueces. Se repite como un círculo. El pueblo se aleja de Dios. Dios se retira, obedeciendo incluso al mismo pueblo, se hace a un lado. Viene el enemigo, aplasta al pueblo, el pueblo solicita la ayuda de Dios, Dios regresa, libera al pueblo, se va el enemigo, el pueblo se siente otra vez seguro, tranquilo, se empieza a olvidar de Dios, empieza a buscar la diversión, expulsa a Dios, Dios se retira, viene el enemigo, los aplasta nuevamente y es como una rueda.
a veces arriba, a veces abajo, y no entendemos. Para nadie es un secreto que nuestra época estamos como en ese momento en el que ya no necesitamos de Dios. Primera, Segunda Guerra Mundial, todo mundo solicitó a Dios, amó a Dios, se acercó a Dios, las misas estaban atiborradas, había filas y filas y filas, gente confesándose, seminarios llenos. Hoy está todo vacío. Estamos expulsando a Dios. No lo queremos en la escuela, no lo queremos en el gobierno, no lo queremos en ningún lado. Dios se retira y el mal se nos viene encima. Todo tipo de males. Es un cuento de nunca acabar. Bueno, un día va a acabar, como va a decir Jesús. Dice el versículo 20, y si el Señor no abreviara aquellos días, no se salvaría nadie. De hecho, se salvaron solo unos cuantos. Curiosamente, los que se salvaron y no murieron fueron los primeros cristianos. No estaban en Jerusalén. Alcanzaron a irse a los montes, a las montañas. Hay quien dice que leyendo esto, porque Marcos fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, leyendo esto ellos sabían lo que debían de hacer. El Señor se los dijo por adelantado. Dice, pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado esos días. Entonces, si alguno les dice, fíjense muy bien, miren al Cristo aquí, mírenlo allí, no le crean. Ojo, Jesús dice, no le crean. Esto lo repite varias veces, ¿no? Frases de este tipo, no se dejen engañar, no les crean. Y sin embargo, nos dejamos engañar. Pues surgirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y prodigios. Vendrán falsos cristos, falsos profetas. Esto vamos a traerlo a nuestra época. ¿Cuántos falsos cristos no hay y no ha habido? Falsos profetas, no sé cómo contarlos ya. Montones y montones y montones. Y lo más interesante es esto. Y realizarán señales y prodigios. El mal también hace señales y prodigios, milagros. No nos impresionemos con los milagros. No sigamos al Señor por sus milagros, sigámoslo por amor, ya lo hemos dicho aquí. No sigamos al Señor porque nos llena la panza, porque nos da pan, porque nos alivia. Sigámoslo por amor, por fidelidad. Realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar. Otra vez, ¿para qué van a hacer esto los falsos profetas? Para engañar, si fuera posible, a los elegidos. A los elegidos de Dios, los falsos profetas los van a engañar. ¿Con qué? Con milagros, con prodigios, con cuentos. Van a ser buenos para los cuentos, dice San Pablo, buenísimos. Y va a haber gente buenísima para escuchar cuentos. Porque el Evangelio va a ser hecho a un lado. Se va a creer en los cuentos. Versículo 23. Ustedes pues estén sobre aviso. Lo he predicho todo. Digo, más claro, ni el agua. Lo he predicho todo. Todo ya lo dije, ya se los dije. Luego no me salgan, es que me engañaron, es que la otra vez no creí. Pues es que no lo creas. Ya llegará el momento y todos se van a enterar. Me voy más adelante, versículo 24. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces, versículo 26, verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Más adelante, vemos que Jesús es elevado al cielo y lo cubre la nube que ya dijimos representa al Padre. Al final de los tiempos, al fin de los tiempos, vamos a decirlo así, vendrá Jesús y bajará de una nube otra vez. Así como se fue, dijeron los ángeles, así vendrá. Si cuando se fue había ángeles, cuando venga, vendrá rodeado
de sus santos ángeles. Versículo 27. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los 4 vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Palabra del Señor. Los encargados de recoger el fruto de la viña, son los ángeles. Vendrán y, como dice la parábola, separarán el trigo de la cizaña. Ya va a estar bien claro, súper claro, quién es trigo y quién es cizaña. Por eso dice Jesús, perseveren hasta el final. Mientras estés vivo, persevera. ¿Cuándo es tu final? Muy probablemente el día que te mueras. Yo tengo este concepto. El día que me muera es mi final. Si antes de eso viene Jesús, bendito sea Dios. Si Jesús no viene antes, bendito sea Dios. ¿Por qué ir ahora detrás de falsos profetas? La respuesta es porque los falsos profetas, los lobos vestidos de corderos, llevan un beneficio económico principalmente. O sea, no lo hacen de gratis. Porque una vez que le metes miedo a una persona, le dices, usted se tiene que convertir y se tiene que hacer de mi iglesia porque pronto viene Cristo y se la va a llevar al infierno. Te entra un miedo porque crees a ese falso profeta, porque te engaña ese falso profeta, porque incluso puede hacer prodigios ese falso profeta, y te olvidas de Jesucristo, de su iglesia. La abandonas, como si Cristo la abandonara, como si Cristo ya no viniera por su iglesia. Si Cristo fundó una iglesia, cuando regrese Cristo, ahí tiene que estar su iglesia. Porque las fuerzas del infierno no la van a vencer, dijo Jesucristo, Mateo 16, 18. Y algo bien importante dice el 26, se me pasaba, y entonces verán al Hijo del Hombre. Fíjense muy bien, verán. Porque por ahí hay una secta, que es la de los Testigos de Jehová, que dice que ya vino, pero vino de manera invisible. O sea que ellos no creen esto. Jesús ya vino, según ellos, pero vino invisible. No, la segunda venida, que no va a haber tercera, ni cuarta, ni quinta, va a ser segunda venida. Vendrá de manera visible, va a ser visto por todos. Dice en Mateo, desde oriente hasta occidente, se va a ver la señal del Hijo del Hombre. Todos lo van a ver. Así es que nadie te engañe. ¿Por qué tanto miedo? Entonces vienen los ángeles y separan, dice la parábola, ¿se acuerdan? Separan los corderitos de un lado y las ovejas del otro. Los corderitos que se van al infierno y las ovejas que se van al cielo. Así de sencillo. Versículo 28. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que esto sucede, sepan que Él está cerca, a las puertas. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día, versículo 32, apréndetelo de memoria, por favor, te lo ruego. Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas de aquel día y la hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Dijo un falso profeta hace poco, es que Jesús dice que del día y la hora nadie sabe nada, pero yo ya descubrí el mes y el año, pues se pasó ese mes y ese año y no pasó nada. Falsos profetas. Pues yo me pregunto, ¿por qué tenemos ese afán de seguir falsos profetas? ¿Por qué al mundo le gustan estas noticias de que se va a acabar el mundo?
¿Por qué no mejor proclamamos, predicamos la buena nueva, el evangelio del amor de Jesucristo? Nadie, pues, sabe el día ni la hora. Que alguien te diga, viene pronto Jesucristo, perfecto. Amén, hermano. Yo mismo, Francisco Delgado, creo que Jesús viene pronto. No solo lo creo, estoy segurísimo de que viene pronto. Juan, en el libro de Apocalipsis, dirá que Jesús viene pronto. Nada más que ese libro se escribió hace casi 2000 años. Jesús viene pronto. San Pablo esperaba ya a Jesús, decía, puede venir antes de que yo me muera. O sea, si viene antes de que yo me muera, perfecto. San Pedro también. Decía, en cualquier momento llega el Señor. Pero también dijo una cosa muy cierta, Pedro. Si el Señor no viene, es porque si hoy viniera, muchísimas almas se condenarían. Pronto para Dios no sabemos qué significa. Pero tengamos claro, Jesús mismo no sabía, no sabemos si hoy lo sabe, pero no sabía el día ni la hora. A lo mejor como aquel falso profeta, Jesús sí sabía el mes y el año, ¿no? Ay, esta gente. Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. No lo saben. O sea, Jesús va a repetir muchas veces, no lo saben. Entonces, ¿cuál es la solución? Tienes que estar listo. Si hoy viene Jesús, tú estás listo. Si hoy no viene Jesús, pero hoy mueres, haz de cuenta que hoy llegó Jesús para ti. Tienes que estar listo. Y eso no se predica. Porque eso no provoca que yo suelte todo mi dinero a cualquier falso profeta que venga por ahí. Sigo leyendo. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velen, por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada, no sea que llegue de improviso y les encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo. Velen. Palabra del Señor. Miren cómo repite una y otra vez. Velen. Estén atentos y velen. Estén en oración, manténganse en oración. Velen, estén atentos, pendientes. No se duerman, que no los agarre dormidos. Y muchos están dormidos en su pecado. Luego no digas, es que yo no sabía. El mundo entero está dormido en el pecado. ¿Cómo es posible que haya pecados tan graves que se estén haciendo tan comunes como el adulterio? Pecados mortales, terriblemente mortales como el aborto, la homosexualidad. Se están haciendo súper comunes. ¿A qué se debe todo esto? A que no conocemos la palabra de Dios. A que quizá toda esa gente hoy dice, no, eso es pura mentira. Tantas veces que han anunciado que va a venir Jesucristo y nunca llega. Eso es el juego macabro del demonio cada vez que tú tomas esos mensajes y se lo mandas a otro. Por ahí hay un video del padre Antonio Fortea que dice que pronto va a venir una tribulación. Pero él no dice, que es muy interesante, él no dice que ya es el fin de los tiempos. Él dice que va a haber un escarmiento sobre este planeta, sobre esta generación, y que debemos estar atentos, que en cualquier momento, que el pecado ha llegado a unos niveles tan altos, pero tan altos, ¿sí? Y que muchos de esos pecados claman justicia al cielo, que en cualquier momento se va a desatar algo muy grande, un castigo divino, si lo queremos llamar así. ¿Que tiene algo de castigo? Sí, sí tiene algo de castigo, porque aunque muchos les ofenda, se enojen, hagan berrinche, porque uno dice que Dios castiga, pues sí, Dios sí castiga.
que también es cierto que lo grueso, vamos a decirlo así, de ese castigo no se debe a Dios. No, se debe a nuestro pecado, a que nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Pues yo soy de la idea, como dice el padre Fortea, de que algo grande viene pronto, provocado por nuestro pecado, ¿sí? Por estos niveles tan altos de pecado. Y todos lo vamos a sufrir. Aquí nada de que los buenos no, todos. Por una razón muy simple, porque todos somos pecadores. No hay uno solo aquí en la tierra hoy que diga yo no soy pecador. Entonces quedémonos con esto. Velen, versículo 35, velen, por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar el gallo o de madrugada. Es decir, en cualquier hora del día puede llegar. Puede llegar ahorita, puede llegar mañana, puede llegar dentro de 100 años, dentro de 200 años. Pero ustedes manténganse en vela, orando. Que no nos encuentre dormidos. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.